¿Cuántas personas viven hoy en día olvidadas en asilos, con historias que ya nadie quiere escuchar? ¿Cuántas madres fueron silenciadas por una mentira? ¿Cuántos hijos crecieron creyendo que fueron abandonados, cuando en realidad fue alguien más quien borró la verdad? Esta es la historia de una mujer que lo perdió todo, incluso su nombre, y de un hijo que, en la cima de su fortuna, descubrió que el dolor más profundo era no saber de dónde venía. Pero a veces la vida hace que lo imposible suceda, y ese reencuentro que parecía un milagro se convierte en lo único que realmente importa. Si esta historia te toca, dale like, compártela y suscríbete. A veces el dolor que escondemos regresa en forma de ausencia, y la ausencia es una presencia que grita. Era una tarde nublada cuando la enfermera entró al cuarto 17 del asilo Santa Marta, llevando una bandeja con sopa aguada y un pan duro. En la esquina, encogida como si el mundo le hubiera negado el derecho a ocupar espacio, estaba una anciana de mirada apagada, manos arrugadas y nombre olvidado. Para el personal, ella era simplemente la sin nombre, una sombra entre tantas otras que la ciudad prefería ignorar. El olor a desinfectante en el aire intentaba, sin éxito, cubrir el aroma a soledad que se había impregnado en las paredes. Había llegado ahí 2 años atrás, sin papeles, sin historia, sin nadie que preguntara por ella. Se decía que la había dejado un hombre apresurado, que nunca miró hacia atrás. Desde entonces apenas hablaba, solo observaba, como quien busca en cada rostro un pedazo de un pasado que se le escapó. Pero nadie parecía notarlo. Era solo otra anciana sin familia, sin valor, invisible. Y sin embargo había algo en sus ojos, una tristeza profunda, sí, pero también una chispa, como si aún esperara. ¿Esperaba a alguien? ¿Un reencuentro? ¿Una explicación? Nadie lo sabía, pero la enfermera que la cuidaba comenzó a notar algo curioso. Todas las noches, antes de dormir, la anciana susurraba un nombre, siempre el mismo, y eso sería el comienzo de una verdad que cambiaría todo. El nombre que murmuraba era Eduardo, siempre en voz baja, como temiendo que el viento se lo llevara. La enfermera, joven y sensible, empezó a preguntarse quién era ese hombre. ¿Un hijo? ¿Un hermano? ¿Un esposo? ¿Y por qué nunca vino? Con el tiempo intentó entablar conversación con la señora, preguntándole cosas, pero la respuesta era siempre el silencio, salvo ese nombre, dicho con reverencia y dolor. La enfermera decidió investigar por su cuenta. Revisó los archivos del asilo, pero no había ficha completa. Ningún documento, ninguna pista sobre el pasado de la mujer. Solo la fecha en que fue ingresada y el detalle de que traía puesto un collar sencillo con una medallita de San José que cada noche apretaba con fuerza entre sus dedos. Cada intento frustrado de encontrar su origen aumentaba la sensación de que aquella mujer había sido borrada del mundo. ¿Pero por qué? ¿Y por quién? La enfermera no podía dejar de pensar en eso. ¿Cómo puede alguien desaparecer de su propia historia y que nadie lo note? Algo dentro de ella le decía que ese nombre, Eduardo, aún estaba en algún lugar y que quizá él tenía las respuestas. Al otro lado de la ciudad, donde los edificios rozaban el cielo y los autos valían más de lo que una familia entera ganaría en su vida, vivía Eduardo Monterrosa, empresario exitoso, conocido por sus donaciones millonarias, discursos inspiradores y apariciones en portadas de revista. Dueño de un imperio, lo tenía todo, menos tiempo. Su pasado era un tema que evitaba. En entrevistas, contaba que fue criado por unos tíos tras la muerte de su madre, pero jamás entraba en detalles. Eduardo era admirado por muchos, pero pocos sabían del dolor que lo acompañaba. A los 12 años, su madre desapareció. Lo encontraron llorando en el patio de la escuela, diciendo que ella no volvió a casa. Las autoridades de aquella época aseguraron que había abandonado el hogar, pero en el fondo, él nunca creyó esa versión. Creció en silencio, con rabia y con una herida abierta. Se volvió una fortaleza, un hombre que no lloraba, que no miraba atrás. Solo pensaba en crecer, en triunfar,
en demostrar que sí valía. Y lo logró. Pero a veces, por las noches, soñaba con una mujer de manos suaves que le cantaba. Despertaba confundido, con la palabra mamá atorada en la garganta. Jamás imaginó que ella aún estuviera viva, y mucho menos a tan solo unos kilómetros de donde él vivía. Mientras tanto, en el asilo, la enfermera decidió hacer algo valiente. Grabó un video de la anciana susurrando Eduardo y lo publicó discretamente en redes sociales, con un texto conmovedor. Esta señora vive en un asilo sin nombre, sin historia. Cada noche llama a alguien. Si conoces a un Eduardo que perdió a su madre, tal vez necesite ver esto. En pocas horas, la publicación comenzó a viralizarse. El video tocó corazones. Personas comenzaron a comentar, etiquetar amigos, compartir, hasta que, entre tantos ojos curiosos, un asistente de Eduardo lo vio. Le pareció una coincidencia extraña. Se lo mostró al jefe sin saber muy bien por qué. Eduardo lo vio. Reprodujo el video una y otra vez. Y con cada susurro, algo dentro de él temblaba. Se rió, lo negó, dijo que era una cosa más del internet. Pero esa noche no pudo dormir. Y al día siguiente, sin avisar a nadie, condujo hasta la dirección del asilo. No sabía qué estaba haciendo. Solo sabía que necesitaba verlo con sus propios ojos. Lo que encontraría allí, sin embargo, cambiaría para siempre su vida y su verdad. Cuando Eduardo entró al asilo con su traje caro y expresión seria, los empleados se quedaron perplejos. Nadie entendía qué hacía ahí un hombre tan poderoso. Él pidió ver a la anciana del video. La enfermera lo llevó con el corazón acelerado. Al entrar al cuarto 17, hubo un silencio extraño, casi sagrado. Ella estaba ahí, en la esquina como siempre. Eduardo se acercó despacio. La anciana levantó la mirada. Por un segundo, nada pasó. Y entonces ella susurró, ¿Eduardo? Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Mamá? Escapó de sus labios sin poder evitarlo. Fue como si el tiempo se detuviera. Él cayó de rodillas. Ella extendió su mano temblorosa. Y allí, en ese cuarto modesto, dos almas se reconocieron sin necesidad de pruebas. Pero no todos los presentes entendieron lo que vieron. ¿Estás seguro?, le preguntaron después. Eduardo no respondió. Solo lo sabía. Era ella, la mujer que lo amó, que él buscaba en sus sueños y que, de alguna forma, el mundo le había ocultado. ¿Pero por qué? Esa era la pregunta que ahora ardía como una herida abierta. Eduardo pasó horas al lado de su madre. Ya no recordaba bien su rostro, pero ese tacto, ese leve aroma a lavanda mezclado con hospital, eso era familiar. Fragmentos de recuerdos comenzaron a surgir, como fotos viejas sacadas de un baúl olvidado. El canto de una canción, la risa ahogada, un beso en la frente antes de dormir. Todo volvía, lento, doloroso, real. La enfermera, conmovida, presenció el reencuentro en silencio. Cuando ella se quedó dormida, Eduardo la llamó para hablar. Quería entender cómo su madre había terminado ahí. La joven le explicó todo, su llegada sin papeles, el silencio, el nombre repetido. Él cerró los ojos, tratando de armar el rompecabezas. El abandono no fue de ella, fue del sistema, de las circunstancias, quizá incluso de él mismo. La angustia lo ahogaba. ¿Por qué nadie le avisó? ¿Por qué nadie la buscó? Peor aún, ¿cómo era posible que él, con todo su poder, jamás la hubiera buscado de verdad? Esa mujer nunca se rindió con él, y él siguió su vida con el corazón mutilado. Ahora, el tiempo perdido pesaba más que cualquier fortuna acumulada. Decidido a saber toda la verdad, Eduardo contrató a un investigador. Necesitaba saber qué había pasado realmente. A las pocas semanas llegaron los resultados. Los tíos que lo criaron habían mentido. Cuando su madre enfermó mentalmente, dijeron que lo había abandonado, pero en realidad la internaron a la fuerza. Vendieron la casa, lo alejaron con promesas falsas y nunca más permitieron contacto. Eduardo quedó en shock. Sintió rabia, culpa, tristeza. Aquellos a quienes llamó familia habían ocultado a la mujer más importante de su vida. Su madre no lo había dejado. Se la arrebataron.
Se la robaron a él, a su historia, a su identidad. Y eso dolía más que cualquier traición. Pero no podía volver atrás. Lo único que podía hacer era luchar ahora. Devolverle la dignidad a la mujer que le dio la vida. Darle un nombre, un hogar, un reconocimiento. Se prometió a sí mismo que nadie más la llamaría la sin nombre. Ella era María de los Ángeles Monterrosa, y el mundo entero iba a saberlo. Eduardo organizó todo para trasladarla a una clínica particular, cómoda y humana, pero su madre se negó. Dijo que quería quedarse en el asilo. Aquí fui recordada, aquí tú me encontraste. Él respetó su decisión, pero iba a verla todos los días. Le llevaba flores, libros, le cantaba, escuchaba sus historias. Era como reconstruir el tiempo que la vida les había robado. Ella empezó a sonreír más. Comía mejor. El nombre Eduardo ya no era un susurro, sino una proclamación. Los empleados comenzaron a llamarla por su verdadero nombre. Se convirtió en un símbolo de esperanza en ese lugar, y Eduardo volvió a ser humano. Descubrió que la verdadera riqueza no estaba en los edificios que poseía, sino en el abrazo silencioso de esa mujer frágil que jamás lo olvidó. Pero el tiempo no perdona. Y un día, al llegar a su cuarto, Eduardo la encontró dormida. Parecía en paz. Tenía un papel arrugado en su mano temblorosa. Me encontraste. Ahora puedo irme. Él se quebró, pero sabía que aquello no era una pérdida, era una sanación. El velorio de María de los Ángeles fue sencillo, pero lleno de amor. Eduardo pidió que se hiciera ahí mismo, en el asilo. Fue donde vivió, donde fue recordada, donde renació. Muchos residentes asistieron, enfermeras lloraron, toda la ciudad se conmovió al conocer la historia. Por primera vez esa mujer tenía su nombre en los periódicos, no por ser rica, sino por ser madre. Eduardo dio un discurso con la voz entrecortada. Durante años pensé que mi madre me había abandonado, pero fui yo quien la dejó atrás, porque creí en una mentira. Que esto sirva de lección. Nunca dejes que el silencio cuente tu historia. Busca, pregunta, lucha. La ovación fue unánime, pero lo único que él quería era un último abrazo. Después del entierro regresó al asilo. Se sentó en el banco del jardín donde solían platicar y lloró, no de rabia, sino de gratitud, porque, incluso al final, la vida le dio la oportunidad de decir, «Mamá, te amo». Meses después, Eduardo inauguró una nueva ala del asilo con el nombre de su madre. Un espacio digno, cálido, donde los ancianos fueran escuchados y amados. Se convirtió en defensor de causas olvidadas, usando su poder para dar voz a los invisibles. Dicen que nunca volvió a ser el mismo. Se volvió más callado, más humano, más presente. La memoria de su madre vive en cada gesto, en cada donación, en cada anciano que recibe un abrazo. Ella, que fue olvidada por el mundo, ahora vive eternamente en las acciones de su hijo. La mujer sin nombre se convirtió en nombre de esperanza, y Eduardo, el hombre más rico de la ciudad, descubrió que el mayor tesoro de la vida estaba en ese momento en que alguien toma tu mano y dice, «Nunca me olvidé de ti». Algunas historias no se cuentan para hacernos llorar, sino para recordarnos que siempre hay tiempo. Tiempo para buscar, para escuchar, para perdonar. Esta historia nos muestra que, por muy alto que lleguemos, siempre habrá una raíz esperando ser tocada. Un origen pidiendo ser reconocido. No esperes a que el tiempo te robe la oportunidad de decir, te amo. Si esta historia tocó tu corazón, escribe en los comentarios el nombre de la persona que más extrañas. Y recuerda, nadie nace para ser olvidado. Dale like, comparte y suscríbete al canal para más historias como esta.